Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Better Stories. Eh, Hoy voy a tener un invitado que nos va a platicar de un tema muy especial. Nos va a platicar de Bitcoin. Eh, Justo veo que anda, creo que en la reunión equivocada. Em, no, espero que esto no se desconecte. Ok, ya ahorita en lo que Juan Carlos Lorenzo se integra aquí a la plática, hoy vamos a hablar de un tema que no hemos tocado hasta el día de hoy, que vamos a hablar de criptomonedas. Juan Carlos es una persona que se especializa en hacer este tipo de inversiones. Es una persona que además está muy emocionada con lo que está pasando con el Bitcoin hoy en día. En lo que él se incorpora y empieza aquí a platicar con nosotros, los quiero invitar a todos al próximo curso que vamos a tener, el primer curso que estamos organizando ya como EPIC para enseñar a las personas a contar historias, que va a ocurrir los 3 primeros sábados de octubre. Eh, el curso lo titulamos Domando Dinosaurios, la idea nos lo dio un coachee que tuvo esa fabulosa idea de que aprender a contar historias y superar el miedo a hablar en público se parece mucho a domar a ese velociraptor que lo tienes enfrente, que viene a lo mejor de un trauma que tuviste de pequeño que ahora te impide hablar adecuadamente en público, o de alguna otra cuestión que traes acarreando y que te impide que cuando cuentas una historia realmente logres ese punch que necesitas. Este curso de octubre es la primera parte. El objetivo va a ser en 3 sábados convertir una anécdota que haya sido importante y que haya de alguna manera trascendido y transformado tu vida en una historia que le puedas contar a otras personas y con la cual puedas conectar, convencer a esos clientes difíciles, convencer a esos colaboradores de que se sumen a tu idea o convencer a ese reclutador de que tú eres el mejor candidato para un trabajo. Entonces, si estás cordialmente invitado. Empezamos el 3 de octubre, los boletos ya están a la venta, estamos haciendo mucha publicidad. Lo estamos vendiendo a través de Eventbrite, para aquellos que prefieran mandarlo con tarjeta de crédito. Entonces, si tienes el interés de contar una mejor historia, si además te gustaría que esa historia apareciera en un vivo en alguno de los canales, en especial en el más codiciado que es LinkedIn Live, adelante, inscríbete al curso y ahí estarán apareciendo los mejores. Eh, Todo este proceso de empezar a contar historias está siendo bien interesante y está siendo muy necesario con pues, el cambio drástico, que para algunas personas no ha sido drástico. Digo, yo he conocido varias gentes más jóvenes que me han dicho esto es algo que ya hace 7 años ya sabíamos que iba a pasar. Simplemente la pandemia lo vino a acelerar. Eh, pero para muchos otros que probablemente estaban más en el día a día y que más acostumbrados a las reuniones uno a uno, a los desayunos, a las comidas, al contacto humano, pues sí, de repente que todo sea a través de esta pantalla, sí lo ha hecho complicado. Entonces, si tú eres una de esas personas que ahorita está teniendo problemas para adaptarse a esta nueva realidad y a esta nueva forma de comunicación, te invito a que tomes este curso y empieces al menos a generar contenido en base a tu historia, a tus experiencias personales, para lo que tienes que hacer ahora en redes. Entonces, no lo olvides. eh, Juan Carlos creo que sigue medio perdido, pero bueno, esperemos que ahorita aquí se incorpore con nosotros. Juan Carlos es una persona que precisamente he conocido en todo este proceso de estar conociendo gente en redes sociales, ya haciendo networking de forma diferente. Ya no hemos podido ir a congresos este año, prácticamente todos los eventos uno a uno están cancelados. Y pues ahora toda la relación y todo el networking lo estamos haciendo a través de redes sociales. Entonces, pues esta es la nueva realidad, es lo que nos está tocando vivir y es lo que muchas gentes necesitan trabajar para hacer. Ya estoy de regreso. Sí, era Juan Carlos, anda, ahorita se incorpora aquí con nosotros. Bueno, eh, acá estás, Juanca, perfecto. Ok, Juan Carlos, ya te veo, ya estás aquí. En un momento te incorporo. Llamero, llamero.
Bueno, está tardando un poquito más en conectarse, pero ya dice aquí conectando. Sí, del Toro. Me está diciendo que platiquen lo que Juanca termina de conectarse. Todos los que han visto los envíos han visto este cuadro del Toro. Voy a enfocarlo ahí un poquito mejor. Este cuadro fue un regalo que me hizo mi hijo. Mi hijo mayor pinta. Es una de las cosas que usa pintar. Eh, yo soy muy aficionado a los toros, no de la lidia de toros, sino de los animales como tal. O sea, me identifico bastante con la fortaleza del toro eh, y con la mejor con la necedad y la terquedad del toro. Y además soy un aficionado de Wall Street. Este es el toro precisamente que está en Wall Street. Esto fue un regalo que me hizo de cumpleaños. Juanca está teniendo broncas para incorporarse. Déjenme lo voy a tratar de nuevo. Esta tecnología es maravillosa. Hola, Ya hola. estás ahí, señor. ¿Qué onda, gallo? ¿Cómo ¿Me estás, Juan escuchas? Carlos? Perfectamente. ¿Tú qué tal? ¿Me Dame un escuchas a segundo mí? porque yo tengo los audífonos y no puedo escuchar adecuadamente. No sé por qué no está sonando. Ok. ¿Cómo puedo cambiar para poner los audífonos que técnicamente ya están conectados? No tengo idea qué marca de audífonos tienes. Perdón, yo nada más los conecto y ya, chan chan. No sé. Este. ¿Sí ¿No me escuchas nada? Ya, ahora sí. Tuve que Ahora reconectar sí. los audífonos. Sí, Ah, ok, perfecto. perfecto. ¿Qué onda, señor? Pues cuéntanos desde dónde nos estás, dónde estás transmitiendo. ¿Dónde te Eh, encuentras en este momento? Estoy en Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Excelente. Bueno, tú eres ingeniero de firmware, engineer, ingeniero de software y trabajas para Microsoft, ¿es correcto? Correcto, sí. Sí, En firmware los headquarters de Seattle. es correcto, sí. Bueno, técnicamente es Redmond, está a las afueras de Seattle, es una ciudad a las afueras, pero es lo mismo, es el área, el Greater Seattle Area, como le llaman. Excelente. Ok, pues tú estás mucho más cerca de todos los cambios tecnológicos y todo lo que se está viniendo. Además, eres un entusiasta de las criptomonedas. Estás muy metido en el tema de la inversión. ¿Qué te parece si empezamos esta plática y tú nos cuentas cómo fue que te empezaste a meter en el mundo de las criptomonedas y el Bitcoin? Claro. Eh, Todo esto salió hace unos años, 3 años, bueno, a ver, me voy a remontar incluso un poco más. Por Ok, allá del 2013, uno de mis mejores amigos, de hecho él estudia finanzas, actualmente trabaja en HSBC. Un saludo a Jordi por si algún día ve este video. Él como que nos metió en el asunto de Bitcoin, o sea, ujú, no, que hay una moneda virtual, es muy curioso. En su momento no me supo explicar cómo es que funcionaba, qué es lo que lo hacía diferente, porque pues uno, ujú, al menos como millennial, ¿no? Que hemos crecido teniendo dinero digital, con cuentas de banco que puedes acceder desde una computadora o desde un teléfono, realmente es difícil discernir qué ofrece en adición a lo que ya conocemos. Entonces, en aquel momento yo estudiando la carrera, nos mencionó esto y empecé a leer un poquito, empecé a ver que Bitcoin tenía un valor, y yo sin preguntarme el por qué tenía un valor decidí ver, bueno, ¿cómo puedo conseguir Bitcoin? ¿No? Y entonces incluso empecé a configurar mi computadora para yo poderlo minar, y ese proyecto fue un fracaso porque fue justamente 2 días antes de que yo me fuera de intercambio, ajá, y la computadora en la que lo estaba haciendo, bueno, la dejé en casa, y de hecho la idea era dejarla en casa de mi madre, y bueno, que gastar energía ahí y minara. Obviamente eso es prácticamente imposible a estas alturas. De hecho, en su momento, 2013, ya era bastante difícil. ajá. Y bueno, el tema lo olvidé por años. Me arrepiento muchísimo, obviamente, por eso. Pero lo olvidé por años hasta el 2017, a mediados del 2017, empezó como a hacerse muy notorio, por la subida de precio, rendimientos altísimos, Ujú. y por un acontecimiento que de hecho marcó o marcará la historia para siempre de lo que es el blockchain de Bitcoin, que se le conoce como hard fork, Ujú. fork de la palabra en inglés de bifurcación,
hard, porque vaya, lo que significa es que toda la historia de transacciones de Bitcoin, si bien se mantiene, el código bajo el cual funciona es cambiado y no es retrocompatible. A este fork se le llamó Bitcoin Cash y bueno, fue como una especie pues de desacuerdo entre lo que los developers y la gente que estaba al mando de las minadoras tenían diferentes puntos de vista sobre cómo debía de seguir evolucionando. En ese momento fue que yo empecé a invertir, obviamente llevado por las ganancias que estaba dejando. Ujú. Y justo me metí en el bull market a mediados del 2017 y como sabes, a finales de ese año la burbuja estalló. Ujú. Ahora, a lo largo de su historia, de los 11 años que ha tenido la red de Bitcoin, no es la primera vez que pasa, de hecho es relativamente seguido. Y bueno, a diferencia de lo que los principales medios intentan pues transmitir, cada vez que esto sucede, cada vez que han ocurrido estas burbujas, no está muerto, la red sigue operando e incluso sigue operando tal cual fue diseñada. Entonces, creo que eso es una evidencia de la... no voy a usar la palabra resiliencia, creo que Ujú. me gusta más el término que Nassim Taleb usa de antifragilidad. Creo que esa es la palabra que define la red y su protocolo. Entonces yo en ese momento me metí y como puedes ver, yo me metí por inversión y porque me dejé llevar, ¿no? O sea, las emociones pues, de lo que estaban siendo las ganancias. Si bien no, al final no terminé perdiendo dinero, obvio, hice un poco de trading, eso es para cardíacos, Ujú. no lo he vuelto a hacer desde hace 3 años. Eh, pero a lo largo de estos 3 años he cambiado completamente la perspectiva de lo que es. O sea, eh, el hecho de que mi background siendo en ingeniería y Bitcoin tocando o metiendo un pie en varias áreas del conocimiento, desde criptografía, ciencias computacionales con sistemas distribuidos. Hay bastantes aspectos en el tema tecnológico que son sumamente interesantes Ujú. y dado el problema que busca solucionar, el área de conocimiento no se queda solamente limitado a lo que es ingeniería. Empieza a tocar aspectos obviamente económicos, aspectos financieros e inclusive aspectos políticos. Creo que digo, tal vez me estoy adelantando un poquito, Ujú. igual que cualquier entusiasta del asunto, pero me atrevería a decir, y esto, bueno, no es una idea mía, es idea de bastantes bitcoiners en Internet que lo mencionan de igual manera. De hecho esta idea la saco de Andreas Antonopoulos. Él escribió un libro que se llama el Internet del dinero. Ujú. No el dinero de Internet como se le suele denominar, sino Internet del dinero. Y él justo menciona que esto es una revolución al mismo nivel que como lo fue la electricidad, como lo fue en su momento el Internet. Y bueno, ahora es esta revolución de la transferencia de valor. Bueno, creo que he hablado bastante. No sé si tengas alguna objeción, alguna pregunta en particular. Todavía no me he metido a los detalles, pero bueno, ese es más o No, menos el no, background de cómo me metí en esto. va muy bien. Antes de entrar al tema interesante de la situación actual de Bitcoin, sí me gustaría que trataras, digo, no todos los que nos van a ver o los que nos están viendo son ingenieros y entienden el tema de sistemas. ¿Tú cómo le explicas a una persona que no tiene este background de ingeniería en sistemas cómo funciona Bitcoin? ¿Cuál es la explicación así más sencilla que se te ocurre de lo que es Bitcoin o lo que es la tecnología de blockchain? Eh, sí, vaya, yo creo que como tal no existe tal cosa como una explicación sencilla, pero vamos a tratar de explicarlo con los conceptos que lo hacen funcionar básicos.
A diferencia de un banco, sí, Ajá. que es quien controla, es la autoridad que controla lo que tiene, la suma de dinero que tiene cada cuenta asignada a una persona o a una entidad moral, etcétera, y el flujo, cómo se mueve, o sea, la sustracción y la adición de dinero a dicha cuenta. Ujú. Todo está centralizado en este banco. Eh, el- el- la premisa que trae Bitcoin a la mesa es descentralizar esto, de tal manera que no quede todo el poder en una sola entidad, ¿sí? Con las repercusiones, potenciales repercusiones que eso puede tener en el abuso de poder, y también, pues, el facilitar, hacer la red más resiliente, ¿no? Es decir, no existe un solo punto de falla. Entonces, existe en la red, bueno, hay dos cosas fundamentales. Bitcoin es la red y Bitcoin es la divisa que se usa para transmitir valor en la red. Puede sonar confuso, pero sí es importante hacer la distinción entre estos dos términos. Eh, la red en sí tú tienes el código que hace que funcione Bitcoin y lo tienes corriendo en nodos. Ujú. Estos nodos, hay dos tipos de nodos. Hay nodos minadores, que son al mismo tiempo lo que se le denomina en inglés full node o nodo completo, y Ujú. también hay nodos completos a secas, ¿no? Ujú. Eh, estos nodos básicamente tienen tanto el código que funciona para verificar las transacciones en la red y la historia total de dichas transacciones. Otra de las cosas que hacen particular a Bitcoin es la forma en la que esta historia de transacciones está almacenada. No es simplemente una base de datos, una lista contable de dichas transacciones y las diferentes direcciones y cuántos montos tiene, sino que es un conjunto de bloques Ujú. que va obteniendo transacciones, o más bien, se añaden transacciones a cada bloque y cada bloque está criptográficamente eh, relacionado con el bloque anterior. Entonces, por allá del 2009, el creador Satoshi Nakamoto inicia la red. Bueno, primero manda un white paper a una lista de criptógrafos entusiastas, les avisa, les muestra cuál es su intención y pocos meses después, esto fue a finales del 2008, pocos meses después, en enero del 2009, crea el primer bloque. O sea, él es el que empieza minando y la primera transacción se la manda a Hal Finney, otro criptógrafo, que bueno, también developer de la red durante varios años hasta su muerte. Muchos especulan que él es el creador, no Ujú. sé, nadie sabe. Ese es otro tema que ahora tocamos, porque es importante el tema de la anonimidad del creador. Ujú. Y bueno, la red comienza. Este, entonces, digo, no sé si tengas a lo mejor alguna pregunta en particular, así como estoy apenas rayando la superficie, me puedo meter mucho más a los detalles técnicos. No sé, tú guíame, ¿cómo, Sí, cómo? sí, claro. Mira, yo cuando me lo trataron de explicar también es muy confuso, o sea, es una tecnología, para empezar, diseñada por gente que se dedicaba a hackear, o sea, son hackers profesionales, y diseñaron una tecnología inhackeable. Yo como me lo explicaron en algún momento, es la razón por la cual Bitcoin es inhackeable, es porque utiliza toda la capacidad de cómputo que existe en el mundo. Entonces necesitarías tener casi todos los data centers a tu disposición para poder hackear Bitcoin y aún así no te daría tiempo por la forma Claro, en la que se va cerrando cada bloque. sí, eso es interesante, es de hecho más o menos así como funciona. Sin embargo, no es como tal todo el poder de cómputo del mundo, es más bien todo el poder de cómputo de cada uno de los nodos que están minando. Ves que te comentaba que Ujú. había dos tipos de nodos, unos minadores y otros simplemente nodos completos a secas. Los minadores
se encargan de recibir, es decir, cuando alguien solicita mandar una transacción, Ujú. se hace como una especie, un broadcast, todos los nodos eventualmente lo terminan escuchando y todos los nodos que son minadores tienen la capacidad de decidir qué transacciones van a añadir al siguiente bloque. Ujú. Entonces, estas transacciones las juntan, no hay realmente un orden en específico, realmente lo que los minadores hacen es determinar qué transacciones elegir basados en los fees que cada quien cuando solicitó la transacción pide dar, ¿no? Entonces, al final se da un libre mercado en cuestión de las comisiones que los que solicitan la transacción dan y los minadores, por obvias razones, eventualmente eligen las transacciones con mayores fees. Sin embargo, hay partes en el código, bueno, en el código mismo, no nada más está basado en la cantidad de fees, sino también en el tiempo que lleva la transacción en espera. Entonces, tú puedes solicitar con un fee muy alto, o sea, porque te urge que la transacción salga, y en 10 minutos, tiempo promedio, tu transacción queda asentada. O puedes elegir un fee muy bajo, porque no te importa si la transacción llega en 10 minutos o en 2 días, Ujú. y pagas mínimo de fees. Y entonces tienes transacciones, y esto es verídico, no estoy exagerando, tienes transacciones en el orden de miles de millones de dólares moviéndose actualmente en el blockchain y por unas pocas docenas de dólares. Eso, Ujú. eso ningún banco realmente lo ofrece. Entonces, ¿qué es lo que le da? Bueno, es que no sé si seguir metiéndome al tema directamente de Bitcoin Sí, técnico o empezar por la parte que realmente creo que importa, que es, o al menos que importa difundir a mi punto de vista, que es el qué es dinero, ¿no? O sea, que la gente entienda cuál es el verdadero concepto de dinero, porque es un paradigma que nadie cuestiona. Todo el mundo nace, crece y muere con el dinero que su gobierno pues tiene a disposición y que se mueve en la economía, pero realmente nunca cuestiona qué significa el dinero, por qué se usa ese dinero en particular, ajá. que las formas de dinero que tenemos realmente no es dinero, son divisas fiduciarias, y eso qué significa. No sé si Sí, quieres mira, que... dejemos si quieres tantito aquí el tema de la tecnología de blockchain. Para gente que sea que ahorita medias, digamos que hasta ahorita es una forma de sustituir no pagar todos los fees de Western Union y poder hacer una operación a través de blockchain, mandar dinero de un país a otro, muy barato, muchísimo, muy barato. Ahora sí entremos al tema del dinero. Entremos al tema de Claro, cómo no todo el dinero es tan real y es tan sólido y está basado en cosas materiales como creemos. Si quieres, empecemos por claro. ahí. Esa es la teoría en la que Sí, está basado mucho eh, blockchain, esa filosofía. exacto. Bueno, primero, ¿qué es dinero, no? O sea, Ujú. finalmente el dinero es una abstracción, una abstracción conceptual para poder hacer intercambio de valor. Y esto viene desde los tiempos en los que somos Homo sapiens, ¿no? En los que pasamos de ser eh, lo que sea que haya habido antes del Homo sapiens, digo, porque hay eslabón perdido por ahí. Bueno, Ese ya, es, ese ese es es otro otro tema tema. muy, Sí, muy es otro tema. interesante, mucho misterio. Pero bueno, cuando las sociedades humanas pasan a ser pues, comunidades gregarias y se empieza a requerir de la especialización de actividades, es cuando es necesario, o sea, al menos desde los grupos sociales más pequeños, los núcleos familiares, hasta las sociedades más grandes, poder hacer una transacción. Ujú. Entonces, los núcleos familiares, como menciona, que es como la unidad fundamental de un grupo social, este intercambio de valor era a base de regalos o deuda, ¿no? O sea, yo pesco hoy un par de peces y tú mañana me das un poco de, no sé, de carne del ganado que tienes, ¿no? Estos o regalos o trueques y queda deuda porque estás en un núcleo familiar en el cual existe confianza Ujú. y esta confianza se da porque la gente se conoce, ¿no? Directamente.
Cuando estos núcleos familiares se empiezan a juntar con más personas, es cuando sale tal cual el trueque, lo que conocemos como trueque. Y el trueque a la fecha se sigue usando, ¿no? Es una buena forma de intercambio, Ujú. pero tiene ciertas desventajas. La desventaja es que, por ejemplo, yo puedo pescar 3 peces y tú puedes tener una vaca, como en el ejemplo que yo mencionaba, Ujú. pero a lo mejor tú no quieres matar a la vaca y yo te quiero vender mis peces a cambio de carne. Pero, ¿cómo le haces, no? Ujú. Entonces, esa falta de coincidencia en tiempo de las necesidades es lo que llevó al ser humano primitivo a requerir usar de algo que pudiese usar como un medio de intercambio. Ujú. Entonces, este medio de intercambio en su momento empezó a ser, bueno, se empezaron a usar diferentes utensilios, no sé, conchas, piedras de ray, eh, vidrio incluso, Ujú. hasta que eventualmente se llega a otras formas de dinero que pues perduraron durante milenios, como lo fue el oro y la plata. Ujú. ¿Por qué exactamente el oro y la plata bueno, fueron durante tanto tiempo medios de intercambio? Ahorita ando en eso. Pero primero hay que ver de fondo exactamente cuáles son las propiedades que tiene el dinero. Eh, bueno, propiedades, no más bien funciones. Ujú. La primera es, como ya mencionamos, que funcione como un medio de intercambio. Dos, que sea una forma de almacenamiento de valor. Y Ujú. tres, algo que sirva como una referencia, ¿no? O sea, es decir, como una cinta métrica, digámoslo así, o Ujú. algo con lo cual se puede usar de referencia para poder determinar el valor de cada cosa de la manera más óptima y eficiente. Entonces, ¿qué es lo que lleva a algo a poder dar todas estas funciones? Son varias propiedades. Primero, y bueno, aquí me estoy yendo a citar a un autor que se llama Saifedean Ammous. Él escribió un libro que se llama El patrón Bitcoin. Ujú. eh, Muy recomendado, por cierto. Y él usa el término salabilidad, Ujú. que significa, bueno, hay tres conceptos de salariedad. Primero, que el dinero sea salable en escala. Ujú. Eso quiere decir que sea divisible, altamente divisible. Ujú. Otra, que el dinero sea salable en tiempo, es decir, que perdure, ¿sí? Que sea indestructible a través del tiempo. Y tres, que sea salable en distancia, es decir, que sea portable. Ok. Adicional a esto, también tienes lo que es, eh, le llaman fungibilidad, y esto es que cada unidad fundamental de esta forma de dinero sea exactamente igual que cualquier otra unidad fundamental, de tal manera que no pueda haber discrepancias en lo que el valor de esta unidad representa. Y además de esto, bueno, que sea reconocible. Entonces, ¿qué implica que sea reconocible? Una, que alguien pueda saber que eso efectivamente es dinero y que además se pueda determinar que no es falso, ¿no? O sea, Ujú. que no, eh, que su procedencia es, bueno, no procedencia, sino más bien que no fue creado de manera ilícita, Ujú. si se puede decir de alguna manera. Casos de eso, pues digo, en la actualidad, billetes falsos, o bueno, está el tema también, por ejemplo, del oro, que muchas veces se hacen aleaciones con otros materiales, se hace pasar por oro, pero realmente el contenido está degradado. Entonces, habiendo dicho esto, bueno, ya mencioné algunos de los ejemplos y precisamente el oro y la plata durante milenios fungieron como oro precisamente por todas estas características que, Ujú. que mencioné. ¿En qué momento pasa la humanidad de usar oro y plata a usar billetes y notas como actualmente lo hacemos? Eh, Creo yo que esto se da por la invención de algo en particular que fue la imprenta, ¿no? Ujú. Imprenta, otro de esos inventos que marcan un antes y un después en lo que es la historia humana, un invento tecnológico
igual de revolucionario que, como mencionaba, la electricidad, el internet, la rueda o poder crear fuego. Entonces, con la imprenta se puede fácilmente dar una nota de lo que representa cierta cantidad de oro. Ujú. Y como el oro funge como dinero, me estoy yendo por allá del siglo XIII, siglo XIV, por los Ajá. 1400, tengo como en la mente la Italia renacentista, ¿no? Que es Ujú. cuando empiezan los banqueros, Venecia. este, exactamente, Venecia, Florencia, empieza a surgir eh, el servicio de bancarización, de tal manera que la gente no se tenga que estar preocupando por custodiar su dinero, no se tenga Ujú. que preocupar porque cualquier momento los asaltan, o sea, si saben que llevan cierta cantidad de dinero, los asaltan y se quedan sin nada. Y lo único que representa la cantidad de dinero que ellos tienen en su cuenta asignada, pues es un papel. Y eso facilita muchas cosas. De hecho, a raíz de la invención de esta forma de dinero, o sea, de billetes, notas, es que también la plata empieza a decaer como una forma de dinero, pues, ampliamente aceptada. Digo, se siguió usando durante muchos siglos más, hasta el siglo XIX, incluso, por ejemplo, las pesetas o los dólares originales estaban respaldados por plata. Ujú. Entonces, la idea es que este dinero, estas notas bancarias, tienen que estar respaldadas. Por eso que el ser humano durante los últimos cientos de años ha decidido que es dinero. ¿Y qué es lo que sucede? Es obviamente que la gente se corrompe, ven Ujú. que los usuarios del servicio bancario no suelen usar todo el dinero que tienen ahí almacenado, ni muy seguido, ni en toda la cantidad que tienen almacenada, y entonces empiezan a abusar del privilegio y el poder que tienen en sus manos. Ujú. Y este abuso puede ser que se ha visto como algo eh, beneficioso en el aspecto de que puede fomentar la inversión, el desarrollo, y lo ha hecho, o sea, no lo discuto, pero ¿a costas de qué? Entonces, este concepto se llama bancarización de reserva fraccional, y eso significa que para X cantidad de oro que se tiene en reserva, se puede emitir mucho más papel representando dinero o Ujú. representando oro de lo que realmente se tiene. Entonces, sí tiene ciertos beneficios, ¿no? Incentiva el desarrollo, pero Ujú. a costas de qué, y es justamente algo que se le conoce como efectos Cantillon o Cantillon, no sé cómo pronunciarlo apropiadamente en español. Yo Y tampoco. esto es que las personas que son más cercanas, Ujú. desde una perspectiva de red, ¿no? Más cercanas a la fuente de la creación del dinero, en este caso la impresión, la emisión de notas supuestamente respaldadas, son las que más gozan de este y las que más pueden ver los frutos de poder obtener algún beneficio por poseer dinero pues creado de la nada. Y ejemplos como esto siempre han sido justamente lo que precede la caída de muchas civilizaciones en la historia. Tienes el ejemplo por ejemplo, los griegos, el Imperio Romano. Ujú. El Imperio Romano, por ejemplo, lo que hacían era que tomaban monedas de oro, o sea, las sacaban de circulación, las derretían y creaban aleaciones con otros compuestos metálicos, le ponían cobre o algún otro metal y degradaban el contenido de oro. Ujú. Obviamente lo que esto Y generaban más provocaba, monedas. exacto, generaban más monedas, ellos se quedaban, si por ejemplo vamos a hacer un ejemplo de que había 10 monedas de oro en circulación en la economía del Imperio Romano. Ujú. Entonces ellos tomaban 5 de esas monedas, las derretían, le ponían la mitad de contenido cualquier otro metal y ponían otra vez esas 5 monedas en circulación y ellos se quedaban con esas otras 5 nuevas monedas para poder fomentar el gasto, ¿no? Pagar, financiar guerras y darse lujos exorbitantes.
¿Esto qué sucede? Que el dinero como tal no es más que la representación de la actividad económica de un grupo. Ujú, Y si antes tenías en este ejemplo 10 monedas que representaban todo el flujo económico de ese grupo social, ahora tienes 15. Y si antes con una moneda representaba, vamos a suponer, estoy haciendo muchas simplificaciones como para que se pueda entender el concepto de lo que es inflación, porque todo esto que acabo de describir es justamente inflación. ujú, Entonces, si una moneda de oro te alcanzaba para comprar una casa y en esa aldea romana había 10 casas, ahora hay 15 monedas en circulación, entonces quiere decir que necesitas más monedas para obtener, o bueno, o para poder representar el valor de la misma casa. ujú. Digamos, su valor se diluyó. Y esto, repito, esto es inflación. Y creo que eso es una de las cosas más importantes a remarcar y que se difunda y se entienda, porque yo lo que he visto es que desde que tengo memoria se habla de inflación como un fenómeno natural, ¿no? O sea, como si Ujú. fuera algo inherente a la economía o muy normal y pues es algo que simplemente sucede y que todo el mundo aceptamos porque así tiene que ser. O sea, Ujú, inflación se le confunde con el aumento de los precios de bienes y servicios. ujú, Sí, la inflación de la que yo hablo, que es el aumento del dinero circulante en la economía, eso tiene como consecuencia. Pero eso no es inflación. O sea, la inflación es aumento de la moneda circulante. Entonces, yo creo que cuando se entiende este concepto que es tan sencillo es cuando todo empieza a hacer clic. Porque, pues, yo me empecé a preguntar, bueno, pues es injusto, ¿no? O sea, ¿cómo es que hay gente que tiene la capacidad o que tiene la autoridad de crear moneda? ¿Por ujú. qué? Y entonces empieza uno a investigar y esto justo yo lo leí del libro de Saifedean que mencionaba hace unos momentos, el patrón Bitcoin o The Ujú. Bitcoin Standard como su título en inglés. Y justamente lo que nos lleva al estado actual de cómo están las cosas fue la creación de la Reserva Federal en Estados Unidos en 1913, creo. Bueno, con esto se financió la Primera Guerra Mundial, después vino la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estoy yendo por más o menos una cronología de hechos importantes, ¿no? Vino la Gran Depresión, todo el mundo No, recuerda ya la Gran convenciste a Depresión. mucha gente de que compre ese libro. Ya nos están diciendo, voy a comprar ese libro, ALB, por supuesto. Creo que sí es fundamental, más allá de que te da un buen argumento de por qué Bitcoin, Ujú, la primera mitad del libro habla justamente de mucho de lo que he tocado en los últimos minutos. ujú. Habla de lo que es el dinero, toca como principios básicos de economía austriaca y después da una historia de cómo llegamos al momento actual. Entonces, si te fijas un poco de la forma en la que he abordado el tema, desde que empezamos a hablar de qué es dinero, me estoy basando un poquito en la forma en la que lo redacta el autor en el libro. Ok. Entonces, viene por ahí, bueno, viene la Gran Depresión. Ujú. Se recuerda la Gran Depresión como una caída de los mercados y de la economía catastrófica que dura meses. La realidad es que el que durara meses fue una consecuencia de la intervención del Banco Central. No, De hecho, duró no, años. Ojalá hubiera durado un mes, duró años. perdón, O sí, sea, dije meses, tienen razón, duró En años. México nos cayó esa depresión 3 años después de que ocurrió en Estados Unidos. Duró Sí, sí, años. es correcto, duró años. Y justamente duró años por la intervención del Banco Central. Nadie, Ujú. nadie se acuerda y nadie menciona un crash que hubo pocos años antes, a principios de los años 20, que tuvo una recuperación relativamente rápida, o sea, en el orden de meses, es así, porque pues no hubo efectos secundarios. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal, intentan intervenir, ¿sí? Para evitar que se den estos ciclos de mercado, o sea, de boom y bust. Y lo único que hacen al interceder es pues solamente hacer el problema más grande y crear más desigualdad económica. Es decir, la desigualdad de riqueza que actualmente tenemos
se da justamente por los efectos Cantillon que mencionaba hace un momento, por la creación de dinero y solo unos pocos beneficiándose de ello. Ejemplo es el estado actual del mercado, particularmente del mercado accionario de Estados Unidos. Pero bueno, si quieres, después tocamos eso, nada Bueno, más a ver, finaliza un es que poco. ya tocamos toda la historia, casi tocaste toda la historia de la humanidad. Falta Vamos algo fundamental, acercándonos. ¿eh? Así, a ver, ¿qué es lo fundamental? Nada, sí. En 1933, Ujú, Estados Unidos, bueno, para esto está a punto de estallar la guerra mundial y Estados Unidos quiere, pues como quiere entrar a la guerra y no puede simplemente decirle a la gente que pague impuestos por ir a una guerra que a nadie le interesa, ujú, confisca el oro, es más, hace ilegal la posesión de oro, ajá, impone multas a la gente que no entregue todo su oro y de esa manera lo centraliza, ¿sí? ujú, O sea, ya está la Reserva Federal creada 2 décadas antes y ese año centraliza el control del oro nacionalmente. ujú, Financia la guerra, ¿sí? O sea, el desarrollo militar haciendo esto y años después, o sea, conforme va avanzando la guerra, si te fijas, Estados Unidos no entra a la guerra hasta ya muy avanzado. ujú, Mientras les hace el favor al resto de países aliados de guardarles el oro, hacerles el favor de guardarles el oro. Y ujú, lo curioso es que una vez que acaba la guerra, ese oro no se lo regresa, sino que ujú, aprovecha y hace del dólar la moneda de reserva mundial, ujú. redimible en oro, pero solamente para el resto de bancos centrales. A sus ciudadanos jamás volvió a ser redimible, o sea, las notas bancarias, los billetes, los dólares, jamás fueron redimibles por oro de nuevo. Y vamos al último punto fundamental en esta cronología, que Ujú, es en 1971, Nixon acaba el tratado de Bretton Woods, que se inició al terminar la Segunda Guerra Mundial, en el ajá, que hace totalmente, o al contrario, más bien, deja de hacer redimible por oro los dólares incluso a los demás bancos centrales. O sea, básicamente le robó el oro al mundo ujú, y con eso pues afianzó todo su dominio económico, financiero, globalmente. ujú, Ahora, ¿qué les ha permitido hacer a la Reserva Federal desde 1971? Es la impresión deliberada de dinero. ¿Sí? Cuando uno dice impresión, digo, sí imprimen dinero porque los billetes que usamos se tienen que imprimir de alguna manera, pero la realidad es que el dinero en efectivo físico que tenemos en circulación no representa ni el 8%. ujú, ¿Sí? O sea, el otro 92% es dinero digital que no es más que unos y ceros en su base de datos. Y tienen ahí algunos trucos financieros que la verdad no quiero entrar a ese tema porque no lo domino, pero la forma en la que el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal crean este dinero es básicamente mediante el intercambio, bueno, la compra de bonos y después mediante los bancos comerciales poder diseminar este dinero a circular en la economía. Pero eso es algo fundamental porque eso es lo que le da a Bitcoin su valor principalmente. ujú. Lo que le otorga, considero yo, la mayor propuesta de valor es justamente la premisa de que solo existen, o bueno, existirán 21 millones de Bitcoins. O sea, Ujú. esa política monetaria que está escrita en el código es inamovible. O sea, van a haber 21 millones de bitcoins y no más. Ahora, Ujú. aquí es en donde ya podemos empezar a entrar a lo mejor a detalle de cómo es que A funciona. ver, déjame nada más, voy a sintetizar todo lo que nos acabas de decir, Sí, para tratar de tomar un punto de partida para el siguiente. De cierta manera, lo que nos acabas de comentar en todo esto es que nuestra confianza en el dinero está en el gobierno de Estados Unidos. Confiamos en el dinero que todos los países usamos, ya sean nuestras monedas, los pesos en México, los pesos colombianos en Colombia o los euros en Europa, tanto referenciados al dólar, y entonces todo está es correcto. basado en el valor que le creemos al gobierno de Estados Unidos o que le creemos a los contribuyentes de Estados Unidos que vale. Entonces, de cierta manera estamos confiando
en un gobierno. A lo mejor no confiamos en el nuestro, pero sí confiamos en el gobierno de Estados Unidos. Y si el gobierno de Estados Unidos dice que nuestros pesos valen poco, entonces nuestros pesos valen poco. Pero lo que está diciendo Bitcoin es que la confianza, que es todo lo que soporta el valor de la moneda, porque no está soportado en algo físico, en este caso a Bitcoin la confianza se la da el algoritmo, todo el sistema y la forma en la que funciona. O sea, la confianza se la damos nosotros porque no hay manos de seres humanos metidas ahí moviéndole a Bitcoin, sino que somos Claro. nosotros mismos, toda la red de usuarios, todo el Internet, todos los nodos, como tú lo decías, que estamos alimentando esas transacciones y que estamos supliendo esa función del gobierno de los Estados Unidos, por razón por la cual es más barato hacer transacciones con Bitcoin. Hasta Claro, ahí, resumidas se cuentas, ¿no? elimina, sí, sí, porque para empezar se quitan todos los intermediarios, casi ¿Mm? todos. En todo caso, el único intermediario que necesitas son los nodos que hagan el broadcast, la transacción que solicitas, y el nodo que eventualmente resulte el ganador, y ahorita tocamos ese tema, de introducir tu transacción a la cadena de bloques, a la historia de todas las transacciones. Ujú. Pero sí, es justamente esta naturaleza de cómputo distribuido, de descentralizar la historia de transacciones y el código que hace que el protocolo funcione en todos los diferentes nodos. Ujú. Entonces, eso como puedes ver, no nada más tienes la premisa que ya mencionaba de tener una oferta limitada a futuro, porque ahorita entró ese tema, también tienes el hecho de que lo hace completamente resistente a la censura. Ujú. ¿Sí? Es decir, tú quieres hacer una transacción de valor, mover dinero, y no necesitas que alguien te dé permiso, simplemente funciona. Y eso es una maravilla. Nosotros creo que en varios aspectos somos afortunados, o sea, ya sea en México, en Estados Unidos, vivimos relativamente en una burbuja, ¿no? Porque al menos en los últimos años en México no nos hemos tenido que preocupar de fenómenos de hiperinflación, ¿sí? Yo sé que entiendo esa cara a qué te refieres, ¿no? Pero, Ajá. o sea, depende con quién te compares. O sea, cuando ves los fenómenos de hiperinflación que han sucedido en países como Venezuela, como Zimbabue, Sí, como Israel está en algún sucediendo, momento. Ujú. ajá, como está sucediendo ahora mismo en Turquía, en Líbano o en Argentina. Bueno, a lo mejor A en ver, esos últimos déjame, no. te interrumpo tantito. Hay una muy buena pregunta que nos hace David Quiroz. ¿Quién te asegura que después no se cambiará esa política de limitar la cantidad de bitcoins? Esta estaría perfecto que la contestaras. Ok, es excelente pregunta. Ujú. El código, bueno, hay varias cosas que dan confianza en todo el aspecto de lo que tiene que ver en la red. So- Son tres pilares fundamentales. Tienes a los minadores y nodos, Ujú. tienes a los developers y si bien bueno, y tienes el código mismo, ¿no? El código es abierto. Entonces, cualquiera puede entrar y auditar el código para ver que efectivamente en el código está hecho. Bueno, tiene varios lenguajes, tanto de código directo compilado a máquina como de scripts para testing, pero tú puedes ver en el código y auditarlo que efectivamente esta política monetaria está basada en un algoritmo que dictamina que cada cierta cantidad de bloques, la tasa de inflación disminuye a la mitad. Esta cantidad son 210,000 bloques minados, la tasa de inflación se reduce a la mitad, vuelven a pasar otros 210,000 bloques minados y la tasa de inflación se reduce a la mitad. Eh, es, es que creo que debía haber explicado primero la parte de los bloques, pero ¿qué asegura que eso no se cambie? Uno, tú lo puedes auditar y dos, a pesar de que tú puedes intentar cambiar el código, o sea, tú puedes incluso copiar el código y crear tu propia red y llamarle Bitcoin 2, ¿no? O Ujú. Bitcoin Que eso Gold o existe, ¿no? O Bitcoin. sea, ahorita existen Exacto. miles de monedas que han hecho eso, o sea, pero no se Li- llaman Bitcoin. lit- exacto, literalmente miles. Y lo que hacen es copiar, pegar, o sea, suena exagerado, pero así es, copiar, pegar y cambiarle algunos parámetros. Estos parámetros los cambian de tal forma de, no, 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 pero ¿por qué 21 millones? Yo quiero que haya 100, ¿no? O ¿por qué
porque está programado el algoritmo de tal manera que se mine un bloque cada 10 minutos, ¿sí? Y no cada 2 o cada 10 segundos. Todo esto está en el código. Ahora, si bien ahorita es muy difícil, en su momento, o sea, es decir, hace 11 años, perfectamente era posible cambiarlo y que hubiera habido eh, o que no existiera el Bitcoin como lo conocemos actualmente. ¿Qué, ¿Qué es lo fundamental que evita que la cadena de transacciones de Bitcoin prevalezca y siga siendo la que tiene valor y no cualquier otro copy-paste? Es algo que se le conoce, bueno, es el algoritmo de consenso que está basado en proof of work, en español, prueba de trabajo. ¿Esto qué significa? Para poder añadir un bloque de transacciones a esta red, necesitas hacer trabajo. O sea, con hacer trabajo es literalmente el gasto de energía. Energía eléctrica, puesto que las computadoras o los minadores que añaden estas transacciones están en una constante competición para poder añadir un nuevo bloque a esta cadena de bloques. Cuando esta competencia se da, no es simplemente una carrera aleatoria. Bueno, de hecho sí es relativamente aleatoria. Esta carrera es por encontrar un número en específico, ¿sí? Al hacer un hash. Hash es básicamente, sin entrar a detalle técnico, es como si fuera una huella digital, ¿sí? De lo que representa el bloque. Entonces, tú en el bloque tienes el timestamp, o sea, la estampa de tiempo de cuándo se está generando, un X número de transacciones y otros datos. Toda esta información pasa por un algoritmo que se llama SHA-256. Básicamente es como si hicieras una extrusión de este bloque y escupiera un pequeño pedazo de información que es irreversible, es decir, tú no puedes de ese pequeño pedazo de información recobrar la información que estaba completa en el bloque, pero que es representante del contenido del bloque. Si tú cambias un solo bit de información, o sea, cualquier pequeño cambio que haya en el bloque, en los datos del bloque, esta huella digital, este hash, se vuelve completamente distinto. Entonces, la forma en la que el blockchain se va formando es alguien desde su cartera de Bitcoin hace una transacción, se hace un broadcast de dicha transacción, un minador la capta y junto con otras transacciones genera el bloque. ¿Cómo genera el bloque? Ejecutando el algoritmo de SHA-256. Entonces, a todo esto que yo mencionaba que tiene el bloque, se le añade algo que se le conoce como nonce. Entonces, este nonce tiene, o nonce, y aquí me estoy tal vez metiendo a detalle técnico de criptografía, pero este nonce básicamente es un número muy grande y se le añaden ceros del lado izquierdo, de tal manera que el valor decimal de este nonce, una vez, cuando se ejecuta el hash, a ver, déjame ponerlo A ver, Juan Carlos, te tengo que hacer un pequeño paréntesis. En 5 minutos se nos acaba el tiempo que nos da Instagram. Oh, no me digas. Y no quiero que se nos pase sin llegar a una pregunta muy importante, que es la que te quiero yo hacer a ti. Existen muchas criptomonedas. O sea, ya mucha gente agarró ese código, lo copió, lo mejoró cosas. Existe Ethereum, por ejemplo, como una plataforma que ya se mejoró y se diseñó no nada más para funcionar como sustituto de Bitcoin, sino para que otras monedas se jalen de esa plataforma y hagan otras cosas, ¿no? Que se pueden hacer, que no nada más son monedas, ¿no? O sea, claro, puedes vender acciones de empresas, puedes levantar dinero, puedes hacer crowdfunding usando la tecnología de blockchain. Platícanos desde tu punto de vista por qué tú consideras que en este momento es mejor inversión invertir en Bitcoin y no en ninguna de las otras criptomonedas que existen. Bueno, algo que quiero que quede claro, yo ya no veo Bitcoin como inversión. Okay. O sea, eso es algo fundamental. Yo veo Bitcoin como la forma más pura de dinero que existe, o sea, más que el oro, y deja detrás el concepto de confianza. No tienes que confiar en un intermediario, solamente confías en que el código
es inmutable, la política monetaria es inmutable, nadie va a efectuar una degradación de tus bitcoins, puesto que nadie va a crear más bitcoins de la nada. Y más bien yo lo vería como una cobertura ante el potencial fenómeno de hiperinflación que tenemos enfrente, porque a raíz de la pandemia, del cervezavirus, varios bancos centrales, o sea, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco Central japonés, todos están imprimiendo dinero como si no hubiera un mañana. Y a lo mejor las consecuencias de eso no las estamos viendo ahorita. No las estamos viendo ahorita y no existe inflación porque lo que se le conoce como la velocidad del dinero está parada. O sea, no, el consumo está en niveles bajos históricos, ¿no? Entonces, hasta que eso no empiece a levantar, tal vez no vamos a ver los estragos, pero yo lo veo como una cobertura. Ahora, ¿por qué Bitcoin y no otras como coberturas? Ninguna tiene el prestigio, ninguna tiene el respaldo de 150 exahashes de poder de cómputo. Exahashes. Es que es absurda. Son tantos ceros que como humanos no los podemos entender. Esto representa cada uno de los nodos minadores que están en esta constante carrera para añadir transacciones y obtener un incentivo, gastan energía. Entonces, estos 150 exahashes no es más que energía. Energía que respalda la red y es energía que va a evitar que alguien pueda simplemente meterse con el código, hacer una copia y decir esto es Bitcoin, o revertir una transacción, o ejecutar una doble transacción. Entonces, es la seguridad e inmutabilidad de la red, la resistencia a la censura y todas esas propiedades monetarias de lo que yo mencioné en un inicio, en toda mi explicación en la que me explayé de lo que es el dinero, lo cual yo considero que como dinero no hay otra forma mejor. Ahora, Ethereum creo que tiene pues bastante buen futuro, o sea, como una plataforma de aplicaciones descentralizadas mediante contratos inteligentes y como la plataforma base para todo lo que ahora mismo está explotando de finanzas descentralizadas. Pero como dinero, eventualmente todas las transacciones de valor se van a tener que respaldar con algo y tener una medida de referencia. Entonces, la historia reciente de Bitcoin ha sido primero un experimento, después cada uno de estos Bitcoins fueron piezas de colección. Actualmente se usa como un mecanismo para almacenar valor. Cuando la volatilidad baje, porque eventualmente va a suceder, va a ser posible que este funcione como un medio de intercambio. Ahorita la realidad es que no tiene caso, porque si la expectativa es que en 10 años va a valer mucho más de lo que vale ahora, ¿por qué vas a gastar Bitcoin en un café, no? Ahí tienes el ejemplo, el famoso ejemplo de Laszlo y las 2 pizzas. Compró 2 pizzas por 10,000 Bitcoins, ¿no? Los millones que eso vale ahora. Y una vez que la volatilidad baje y funja como un medio de intercambio como era de esperarse originalmente, se va a poder usar como una unidad contable, ¿no? O sea, que se use como la medida de referencia para medir todo tipo de valor, o sea, real estate, acciones, el Producto Interno Bruto, o sea, todo va a ser medido con respecto a eso. O sea, yo el ejemplo que uso para, dar a entender ese último concepto es, imagínate que eres un carpintero y necesitas pues, diseñar y fabricar muebles. Necesitas medir, necesitas tomar medidas. ¿Qué pasa si la cinta métrica, el flexómetro que usas para medir lo que estás diseñando y armando,